Facebook. Sí, probando sonido, sí. Estamos comenzando la transmisión en YouTube del canal del Padre Luis Toro. Estamos comenzando, transmitiendo en vivo. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un saludo para todos. Vamos comenzando la transmisión en diversos canales. Vamos a conectarnos todos. Le damos un saludo cordial a los que ya llegaron en YouTube. El Padre Luis Toro, saludos desde El Salvador. El Salvador nos escribe. Ya estamos todos, amén. Bueno, saludamos a los que están en YouTube, en el Facebook del Padre Luis Toro. Saludamos a todas las personas quienes están en el canal del Padre Luis Toro. Con mucho cariño vamos a transmitir para todos ustedes esta enseñanza de la Santísima Virgen María. Le damos un cordial saludo a los hermanos quienes nos siguen en los canales de Facebook. Dios le bendiga, gracias por acompañarnos en este día. Y le damos un cordial saludo a los hermanitos quienes nos siguen en Instagram Live. Todos unidos en este momento, hemos transmitido con mucho cariño. Estoy con mi sobrina Daniela, un saludo para todos ustedes quienes preguntan quién es ella. Ella es mi sobrina, hija de mi hermana Daniela, que me acompaña con mucho cariño en las oraciones, igual que Doris me acompaña en el Evangelio del Día con el Padre Marcos en vivo. A ver, ¿ya tiene? Sí, Paulina, saludos a los dos, bendiciones. Caballo 2145, saludos desde Henderson, North Carolina, Padre. Hola, dice Miguel Roa. María del Carmen dice, se unió. Se están uniendo las personas. Bueno, saludamos a las personas quienes nos siguen a través de las redes sociales de el canal del Padre Luis Toro. Saludos desde Colombia, nos escribe Rosalba. Por aquí saludos desde Zacatecas, México, María de Jesús. Saludos desde Perú, frases de superación por aquí. Saludos a todos. Angie por aquí desde New Jersey, Juan Ortiz. Saludamos a todos los hermanos quienes están conectando en este momento, a esta hora del día, el canal del Padre Marcos Galvis. Aquí se están conectando mis bendiciones. Padre Marcos y hermanita Amparo nos escribe. Saludos desde Ohio, Elvia Aldana. Por aquí, bendiciones, Padre y su sobrina María Morales. Saludos desde Ecuador, Machala. Saludos, Padre y Daniela. Bueno, saludos a todas las personas quienes se están conectando, quienes están en sintonía de este compartir. Un saludo cordial. También tiene por ahí los de Facebook. Un saludo cordial a los hermanitos quienes también nos acompañan a través de la red social de Facebook. Vamos compartiendo, vamos todos, empecemos a compartir el video para que las personas nos vayamos agregando, para que nos vayamos sumando. No se lo olvide, vamos a compartir. Y lo que ya estamos en vivo, vamos a darle un dedito para arriba, un like al video, para que podamos todos, podamos compartir a través de las redes sociales. Vamos a compartirlo y vamos a darle un dedito para arriba. Vamos a saludar a los que están en Facebook. Luis Antonio dice, saludos desde Ecuador y muchas bendiciones, Padre. Bendiciones, Padre Marcos, y a su sobrina, dice Wilfred. Saludos desde Atlanta, Georgia, dice Isa Vega. Buenas tardes, Padre Marcos Galvis, Danielita, Dios los bendiga, amén. Hola, Padre, deme su bendición, dice Emi González. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México, de Marisol de la Cruz. Muchos saludos, Padre Marcos Galvis, desde Belleville, de New York, pero soy de Ecuador, de Katy. Saludos desde Atlanta, Georgia. Saludos desde Ecuador, muchas bendiciones. Hola, Padre, saludos desde Tijuana, México. Recen mucho por los enfermos. Saludos, Padre, desde Atlanta, de Esmeralda. Saludos desde Wisconsin, de Paulino. Saludos, Padre, desde California, de Nancy López. Bueno, saludamos a todos los hermanos quienes nos siguen a esta hora del día a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvis
Y hoy me acompaña mi sobrina Daniela en este compartir de la palabra de Dios, donde vamos a hablar en este día de la Santísima Virgen María. Mes de mayo, mes que recordamos a nuestra Madre del Cielo, mes en el que ustedes y yo debemos hacer el Santo Rosario. Por eso les invito a que empecemos este compartir haciendo una oración. Dejemos lo que estamos haciendo en este momento y vamos a colocarnos en sintonía de oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar la posición de oración para suplicarle a Dios Todopoderoso que nos acompañe, que nos guíe en este compartir de su palabra. Vamos a suplicarle al Espíritu Santo que se haga presente en medio de su pueblo, que nos conceda sabiduría e inteligencia para que podamos compartir su divina palabra, para que podamos compartir esta enseñanza. Pidámosle a Dios que en este momento derrame su gracia y su bendición sobre todas las personas quienes están en sintonía, quienes a lo largo del video se van a ir conectando, para que sea Él quien nos bendiga, para que sea Él quien nos acompañe. Por eso les invito a todos a decir esta hermosa oración después de mí. Santo y divino Espíritu, Santo y divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela, con mi sobrina Daniela, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Le damos una cordial bienvenida también a los hermanitos que no son católicos, que nos acompañan. Pórtense bien, dejen de insultar y agarren la Biblia y vamos a estudiar este tema de formación. Durante este mes de mayo, ustedes y yo, por ejemplo, aquí en Venezuela, recordamos el próximo domingo, pasado mañana, recordamos el Día de las Madres, el Día de nuestras Madres, lo recordamos aquí. Pero de manera especial también recordamos el Día de la Madre Santísima, la Madre de Cristo, nuestra Madre la Virgen. Por eso en este mes vamos a hacer diferentes videos, ya hemos hecho varios, que puedes buscar en YouTube, Padre Marcos Galvis. Ahí están los videos que hemos realizado en vivo, para que podamos hablar un poquito acerca de la Santísima Virgen María. Antier hablábamos del Santo Rosario. Ayer hablábamos de la importancia de la Virgen María en la iglesia primitiva y en este día vamos a hablar acerca de la Virgen María, María Virgen antes y después del parto. Lo que nosotros llamamos que María es virgen, porque hay personas que dicen que María no es virgen y enseñan que María tuvo más hijos. Por eso en este día quiero compartir con todos ustedes este tema de formación María Virgen antes y después del parto. Les sugiero por favor que todos busquemos la Biblia, que todos busquemos la palabra de Dios, que todos podamos meditar en las Sagradas Escrituras este tema. Los hermanos que no son católicos empiezan diciendo que María tuvo más hijos, que María no es virgen, que María no... bueno, un montón de cosas acerca de la Virgen María, que cómo puede ser virgen una mujer que haya dado a luz un hijo, cómo puede ser virgen, cómo puede ser virgen una mujer que haya parido un hijo. Es imposible que María sea virgen. Y por eso
Ellos aseguran con estos argumentos, aparte de que dicen que María tuvo más hijos, buscan citas bíblicas, y ustedes lo han oído, y ustedes los han escuchado. Y entonces la iglesia nos enseña, la iglesia católica nos enseña que María sí es virgen, que María no tuvo más hijos. La iglesia recuerda que María es virgen antes del parto y después del parto. Los protestantes están de acuerdo en decir que María era virgen antes del parto, pero después del parto no es virgen. Y entonces esta doctrina la enseñan los falsos pastores. Y esto hace que muchos católicos se confundan. ¿Alguna vez no le ha pasado? ¿Alguna vez no le ha sucedido? ¿Alguna vez no ha llegado algún hermanito evangeliquito a meterle piojitos en la cabeza y a decirle que María no es virgen? Por eso la importancia de que estudiemos la palabra de Dios frente a los ataques de las sectas protestantes. ¿Qué podemos responder? No vamos a hablar de los hijos de María. Vamos a hablar de María virgen antes del parto y después del parto. Empecemos pues estudiando la palabra de Dios. Busca tu Biblia en el Evangelio de San Mateo. Vamos a leerlo todos. San Mateo capítulo 1 versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 21. Vamos a leerlo para que ustedes y yo veamos que la palabra de Dios nos enseña que María sí es virgen. Pero primero vamos a leer la cita de la Reina Valera, Daniela. No tenemos la Reina Valera, pero tenemos en el celular, búscala. De la Reina Valera, la cita que ellos utilizan, los protestantes, para engañar y para mentir. Entonces, solamente con una palabra quieren dañar y destruir. Y fíjense, Mateo 1:25, ahí está esa palabra. Y esa palabra ha hecho que muchos católicos se queden cuestionados, que muchos católicos se queden impresionados, que muchos católicos se queden pensando y digan, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Me mintieron o no? Mateo 1:25. Los que están en vivo, a activarnos. Vamos a colocar aquí en los comentarios, vamos a colocar la cita bíblica. Por si algún hermanito evangeliquito llega a perturbar o alguno llega tarde, entonces usted ya colocó la cita bíblica. Aquí en los comentarios coloque Mateo 1:25 y siguiente. Vamos a leerlo de la Reina Valera para que ustedes se den cuenta lo que ellos dicen. ¿En qué se argumentan los protestantes para decir que María no es virgen? Paren la oreja, oído al tambor. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Vuélvalo a repetir, escuchen con atención de nuevo. Pero no la conoció. Pero José no la conoció. Hasta que dio. Repítalo. ¿Hasta que qué? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y entonces con esta palabra hasta, los hermanos protestantes dicen que después sí, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Y después de dar a luz, entonces sí la conoció. Y el católico se queda pensando, suma, resta, multiplica, divide y no le da. Y dice el católico, pues claro, José respetó a María porque estaba embarazada. Pero llegado el parto, hasta ese momento José la respetó y de ahí en adelante la irrespetó. Eso es un engaño de los protestantes. Cuando la palabra de Dios emplea la palabra hasta, no hace referencia que después sí. Cuando la palabra de Dios muestra la palabra hasta, no hace referencia que después de ahí sí. No. La palabra de Dios enseña que ese hasta no significa que después sí. Por eso quiero que le preste atención. Vuélvalo a repetir. San Mateo capítulo 1 versículo 25 y siguiente. Paren la oreja, oído al tambor.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esta palabra que ustedes y yo podemos ver para que ustedes se den cuenta que este hasta no significa que después sí. Este hasta significa que después de ahí el autor sagrado no da razón hasta ese momento. Vamos a ver un ejemplo donde aparece esa palabra hasta. Vamos a buscar en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Segunda de Samuel, vamos a escribirlo, los que están en sintonía con el tema, vamos a escribirlo en los comentarios. Agradezco a la persona que ya han escrito, Alberto, Guillermina, Sara, Elena, quienes escribieron San Mateo 1:25. Ahora, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Le damos un saludo a los hermanitos evangeliquitos, quienes están llegando, quienes están en sintonía. Por aquí escribió Miguel Soto, buscó de la Reina Valera, pero no la conoció hasta. Esa es la cita bíblica. En la palabra, en la Reina Valera, que es de los protestantes, aparece esa palabra hasta. A ver, segunda de Samuel, capítulo 6, en el versículo 23, nos muestra nuevamente esta palabra hasta, pero con otra mujer. Y ustedes se van a dar cuenta que la palabra hasta en la Biblia no se refiere que después sí, sino que se refiere que hasta ahí escribió, que hasta ahí conoció. Escuchen con atención. Y Mical, hija de Saúl. Escuchen, Mical. Y si usted lee el capítulo 6 de segunda de Samuel, se da cuenta qué fue lo que pasó. El rey David salió a bailar, salió con el arca de la alianza, iba contento, iba alegre y empezó a danzar delante del arca. Y Mical se quedó viendo y se quedó observando. Y en un momento le salió al rey y le dijo: gran sinvergüenza, ¿no le da pena bailarme de sentarse desnudo delante de tus criadas? Y el rey David dijo: pues yo bailo delante de la presencia de Dios. Y porque Mical insultó al rey David, le tocó un castigo. Y escuchen el castigo, léalo de nuevo. Y Mical, hija de Saúl. Mical era hija de Saúl. ¿Y saben cuál fue el castigo? Escúchenlo, paren la oreja. No tuvo ya hijos. No tuvo ya hijos. ¿Cuál fue el castigo que a Mical le correspondió? No tener hijos. Quedó estéril. ¿Por qué? Porque se había burlado del rey David. Y aquí viene la palabrita hasta, para que algún hermano protestante de esos que están ahí en sintonía me expliquen. ¿Qué significa hasta? ¿Después sí? ¿O hasta significa que hasta ahí llega? Que hasta ese momento el autor lo supo. Escuchen, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Repítalo, por favor. No tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y entonces, si el hasta en la Virgen María significa y José no la conoció hasta que dio a luz, según los protestantes, después de dar a luz, sí la conoció. A ver, explíquenme en protestantes este hasta. Y Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ese hasta significa que después de muerta sí tuvo hijos. ¿Verdad que no? ¿Se dan cuenta cómo los protestantes nos engañan? Santísima Virgen María, estamos en el mes donde la iglesia le dedica a nuestra Madre del Cielo. Estamos en el mes en el que ustedes y yo, amando, respetando a la Santísima Virgen María, la recordamos. Y la recordamos María Virgen antes y después del parto. Cuando un protestante le diga: es que José no conoció a María hasta que tuvo a Jesús, después sí la conoció, hicieron vida conyugal, tuvieron sus hijos, tuvieron su familia. Dígale: un momentico, deténgase ahí, deje la mentira, póngale cero, raspado. Está en un error. La palabra hasta no se refiere que después sí,
La palabra hasta se refiere que el autor escribió eso porque fue lo que conoció, fue lo que vio. Hasta ese momento él escribe, no la conoció hasta después de dar a luz. ¿Significa que después sí? No, ese hasta no significa que después sí. Y Mical, hijo de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Significa que después de muerta tuvo hijos? No. Significa que él sabe y se enteró de que no había tenido hijos. De manera de que ustedes y yo podamos comprender que la palabra hasta, que es el argumento que tienen los protestantes para decir María tuvo más hijos, que es el argumento que tienen los protestantes para decir María no es virgen, está en un error, se le cae. De manera que ustedes y yo no nos dejemos engañar, de manera de que ustedes y yo no nos dejemos mentir. Veamos, ahí mismo en el Evangelio de San Mateo, los que están en sintonía, los que están en línea, vamos todos a escribir San Mateo capítulo 1, vamos a escribir en los comentarios, que quisiera ver en los comentarios los que están en sintonía, San Mateo capítulo 1 versículo 22, Mateo capítulo 1 versículo 22, vamos a escribirlo en los comentarios, las personas quienes están en sintonía en Instagram Live, los que están en el Facebook, vamos a escribir, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos en el mes de la Santísima Virgen María y vamos a escribir en los comentarios. No se pongan a perder el tiempo con los hermanitos evangeliquitos. Gloria José Martínez, gracias por escribirlo. A los que están en sintonía, vamos a escribir San Mateo capítulo 1 versículo 22. David García, Ana Betancourt, bueno, a todos los que escriben, a Alberto, a Guillermina, a todos los que están en sintonía, gracias por escribirlo. San Mateo 1:22, vamos a oírlo, búscalo en la Biblia. Estamos estudiando de la palabra de Dios para que los hermanitos evangeliquitos que están en sintonía también lean la Biblia. No sean flojos, no se dejen engañar de los falsos pastores que quieren mentirnos, que quieren decirnos cosas que no son. Vamos a ver, escuchemos con atención. Oído al tambor, paren la oreja. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Miren, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor. El Señor había dicho algo y eso que dice el Señor se cumple. Gústele a quien no le guste, sí. Y dice la palabra de Dios. Todo esto, ahorita vamos a ver qué es todo esto. Se cumplió para que así se hiciera la obra de Dios. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice el Señor. Cuando Dios habla, eso se hace. Cuando Dios da una orden, esa orden se cumple. Y ustedes van a oír con sus oídos, y los que tienen la Biblia van a ver con sus ojos, que esa orden que el Señor da, que ese mensaje que Dios da, se cumple en la Santísima Virgen María. Si no se cumple como Él lo da, entonces no es un mensaje de Dios. Pero para que se cumpla debe hacerse tal cual el Señor lo haya dicho. Y ustedes ahorita lo van a escuchar, ahorita lo van a leer, prepárense porque lo van a escuchar ustedes también, hermanitos evangeliquitos, católicos que se han confundido, lo van a escuchar. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por el profeta. A ver, Padre, ¿y qué es eso tan importante? ¿Y qué es eso tan significativo? ¿Y qué es eso que Dios dijo que debía cumplirse? ¿Y qué es eso que Dios enseñó que debía hacerse? Que los protestantes se tapan los ojos y se tapan los oídos para no ver y no escuchar esa palabra. ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Estamos leyendo San Mateo 1:22. Todo esto, repítalo por favor.
Todo esto Todo esto sucedió para que se cumpliera sucedió, que se cumpliera ¿qué? lo que había dicho el Señor. ¿Quién lo dijo? El Señor. ¿Quién lo dijo? El Señor. ¿Por medio de quién lo dijo? Por boca del profeta. Por boca del profeta. Y ahorita vamos a ir a buscar lo que el profeta dijo. Y en qué momento lo dijo y en qué condiciones lo dijo para que se cumpliera. Era algo importante. Dios utilizó los labios del profeta para comunicar algo, para decir algo importante. Y ese profeta vino a traer ese mensaje. A ver, paren la oreja. Oído al tambor, ahí viene, escúchenlo. Estamos hablando de la Virgen antes y después del parto. Escuchen lo importante que Dios tenía que decirle al mundo. Escuchen lo importante que Dios mandó a través del profeta. Óiganlo, oído al tambor. La Virgen concebirá. Primero, ¿la Virgen qué? Concebirá. El profeta dijo de parte de Dios que iba a haber una virgen que iba a concebir. ¿Y qué es concebir? Quedar embarazada. ¿Qué es concebir? Quedar encinta. Cuando ustedes vean, decía el profeta, cuando ustedes vean que una mujer virgen, sin intervención del hombre, quede embarazada, sepan que esa es la señal, que esa es la manifestación de Dios. Y entonces dice San Mateo, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo Dios a través de los labios del profeta. La Virgen concebirá. Por eso la iglesia enseña que María es virgen antes del parto. Hasta ahí llegan los protestantes y se regresan. Dicen, sí, María es virgen antes del parto. Pero como José la conoció después del parto, entonces dejó de ser virgen. Y ahí es donde está el error de los protestantes. Porque Dios, ustedes van a ver ahorita en el profeta, cómo lo dice Isaías. Dios le dijo al profeta, va y le dice al pueblo, que cuando ustedes vean a una virgen que quede embarazada sin intervención del hombre, ahí van a ser el Mesías. Y esa señal se dio. Ahora, segunda señal, María Virgen antes del parto. La Virgen concebirá. Segundo, oigan. Y dará a luz un hijo. ¿Quién iba a dar a luz un hijo? La Virgen que concibió iba a dar a luz un hijo. ¿Cuál era la señal o cuál fue la palabra del profeta? Cuando ustedes vean que una mujer quede embarazada y dé a luz sin intervención del hombre, y esa mujer sea virgen, esa es la mamá de Cristo. Esa es la palabra de Dios. La Virgen concebirá y la Virgen dará a luz un hijo. María es virgen antes del parto cuando concibe y después del parto cuando da a luz. Eso lo dijo Dios a través de los labios del profeta. ¿Qué es lo que dicen los falsos pastores? María es virgen antes del parto, pero después del parto José la conoció. Eso lo enseñan los falsos pastores. La palabra de Dios enseña que la Santísima Virgen María iba a concebir y que la Santísima Virgen María iba a dar a luz un hijo. Eso lo enseñó el profeta, eso lo enseña la palabra de Dios. Ahora le pregunto, ¿usted a quién le cree? ¿A la palabra de Dios que enseña María es virgen antes del parto? ¿María es virgen después del parto? ¿O a aquellos que enseñan que María es virgen solamente antes del parto, ya después dejó de ser virgen? Y fíjense, léanlo de nuevo para que ustedes se den cuenta de un detallito. Para los hermanitos evangeliquitos que dicen, es que María tuvo muchísimos hijos. Oigan, escuchen. La Virgen concebirá y dará a luz... ¿Cuántos hijos? Oigan, oído al tambor. ¿Y dará a luz cuántos hijos? Un hijo. ¿Cuántos hijos?
un hijo. ¿Cuántos? Un hijo. A ver, presten atención, católicos que me escuchan. ¿Qué era lo que el profeta había dicho? Cuando una mujer quede embarazada y sea virgen, y cuando una mujer dé a luz y siga siendo virgen, y dé a luz un hijo, esa es la mamá del Mesías. Y ese hijo que nacerá será el Mesías. Los protestantes mienten tanto que dicen, María tuvo más hijos, María no fue virgen. Y entonces, si María tuvo más hijos y la profecía decía que la Virgen iba a tener un hijo, pregunto, según el parecer de los protestantes, María es la madre de Cristo. Según el parecer de los protestantes, ¿el Mesías fue Cristo que ya vino? No. Entonces todavía no ha llegado el Mesías, porque la profecía decía que esa mujer iba a ser virgen antes y después del parto. Y la profecía decía que esa mujer, la virgen, esa mujer no solamente iba a ser virgen antes y después del parto, sino que iba a tener un solo hijo, no iba a tener más. Cuando un protestante dice María tuvo más hijos, niega que Jesús sea el Mesías, niega que Jesús haya sido el enviado, el Emmanuel. Y por eso ahora vamos a ver la profecía. Vamos a ver lo que el profeta enseña. Vamos a ver, vamos a leer Isaías capítulo 7, versículo 14, que es donde está, escuchen, la profecía que se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 23. Vamos a buscarlo. A ver, los que están en sintonía, los que están en vivo, no se me distraigan. No pierdan el tiempo con los hermanitos evangelicritos. Vamos a escribir en la cita bíblica Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos a escribir en la cita bíblica Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos a escribirlo. A ver, los que están en sintonía. Dania Ponce lo escribió. Por aquí Eduviges Peña lo escribió. A ver, vamos a escribirlo para no distraernos. Guadalupe, Adelina, Victoria, David, Elena lo escribió completico, lo que está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Esa es la cita que vamos a leer. Esa es la cita que vamos a meditar, Isaías. Ya estamos en el libro de Isaías. Vamos ahora para que ustedes y yo podamos observar, para que ustedes y yo nos demos cuenta, para que ustedes y yo podamos fijarnos. Vamos a bajarle volumen, Benjamín. Vamos a darle volumen al celular que tiene volumen aquí. A ver, para que ustedes y yo podamos notar qué fue lo que sucedió en Isaías capítulo 7, versículo, vamos a verlo en el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 10, a ver, bueno, pues, Isaías capítulo 7, versículo del 10 en adelante, para que ustedes y yo nos demos cuenta y podamos notar lo que dice Isaías capítulo 10, capítulo 7, versículo 10. Ya va que tenemos un problemita con el sonido. A ver, es aquel teléfono que está sonando, sí. A ver, hay un eco que se repite y hay que quitarlo, a ver, hay que quitarlo para que la gente no se me distraiga. Estamos en vivo, Benjamín aquí está con los equipos y entonces vamos a quitar ese eco. Bueno, mientras tanto saludamos a las personas quienes están aquí escribiendo en los comentarios. Muy bien, Santo Roberto, Alicia López. Saludamos a todas las personas quienes están. Isaías 7:10. A ver, bueno, yo creo que ya o estamos a punto. Mire, Benjamín aquí. A ver, Isaías 7:10. Vamos pues, vamos a escucharlo, vamos a leerlo. Presten atención, escuchen con atención. Desde el 10 y siguiente. Está en el 14, pero vamos a leerlo desde el 10. Yahvé
habló otra vez para Ahaz. Entonces Dios entabló con Ahaz una conversación. Y le dijo a Ahaz, ¿qué le dijo? Escuche. Le dijo, pide a Yahvé tu Dios una señal. Y le dijo, mire, pídale a Dios una señal. Pídale a Yahvé tu Dios una señal. A ver, escuchen. Aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Pide cualquier señal en la tierra o en el cielo, que Dios se la va a dar. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Ahab que le diera? Una señal. Dios le dijo a Ahab, a ver, pídame una señal. ¿Y qué es una señal? Algo que tiene un significado. Una señal es algo que represente. Pide un signo, una señal, para darme cuenta. Por lo menos ahorita en las redes sociales. Cómo el muchacho, cómo el hombre sabe que la muchacha puede estar enamorada de él. Le pide una señal. A ver, deme una señal de que usted me quiere, mi amor. Deme una señal de que usted me ama. Y la muchacha le manda un corazón. ¿Cómo es el corazón? Así. Le manda un corazoncito. Le manda un corazón. Ahí en Guasaguasa le manda un corazón. Y el muchacho dice, ay, mi novia sí me quiere. ¿Cuál era la señal? Un corazón. Ah, mi amor, ¿usted me quiere? Mándame una señal de que usted me quiere. Y entonces la muchacha, en vez de mandarle el corazoncito, le manda un corazón partido así, de por mitad. Y dice el muchacho, ay, mi novia no me quiere. Es una señal. Es una señal. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Ahab que le pidiera? Una señal. Una señal, del cielo o de la tierra, de donde sea. Una señal. Escuchen. Respondió Ahaz, no la pediré, porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Y dijo Ahab, no la voy a pedir, no la voy a pedir, porque yo no quiero colocar a prueba a Yahvé, no la voy a pedir. Escuchen. Entonces Isaías dijo, oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? Y entonces le dice, miren, heredero de David, no le basta con molestar, no le basta con fatigar, que también quieren cansar a Dios. Escuchen, paren la oreja. El Señor pues. ¿Quién va a dar? ¿Quién va a hablar? El Señor pues. Escuchen. Les dará esta señal. El Señor dijo al profeta, pues ustedes que son cansones, ustedes que no le bastan con cansar al Señor, sépanlo bien. El mismo Señor les va a dar una señal. El mismo Señor le va a dar una señal. ¿Cuál va a ser la señal? ¿Un corazón? No. ¿Un corazón partido? No. Una señal. Algo que represente. Algo que puedan ver. Una señal. Escuchen, escuchen. La joven. Oigan, oigan con atención. Está embarazada. La joven. Isaías, Mateo 1:23 dice la virgen. ¿Cuál es la señal? Cuando ustedes se encuentren una virgen, una joven, cuando ustedes se encuentren a una joven, ¿qué? Está embarazada. Embarazada. Cuando ustedes se encuentren que una mujer quede embarazada sin intervención del hombre, esa es la señal. Oigan, no solamente ahí, continúa. Segundo. Y da a luz un varón. Y cuando ustedes vean que esa joven que quedó embarazada sin intervención de hombre, dé a luz a un hijo y dé a luz a una persona sin intervención del hombre y siga siendo joven virgen, esa es la señal que Dios va a dar. Óiganla de nuevo. El Señor pues les dará esta señal. Oído al tambor, paren la oreja la señal. La joven
está embarazada. Primero, cuando encuentren a una joven, a una virgen embarazada, esa es la señal de Dios. Segundo, y da a luz un varón. y cuando esa mujer dé a luz esa mujer virgen, esa mujer joven, dé a luz un hijo, esa es la señal. Esa es la señal. La joven quedará embarazada y la joven dará a luz un hijo. Esa es la señal que Dios le dio al profeta Ahaz. Una señal. A ver, que una mujer que viva con su esposo quede embarazada y dé a luz, ¿es una señal? No. Porque para que un niño nazca, se necesita del papá, se necesita de la mamá. Para que un niño nazca, se necesita la intervención del hombre y de la mujer. No es señal. No es señal. No es señal. La señal se va a dar cuando la mujer, sin intervención de un hombre, quede embarazada. Y sin intervención del hombre, dé a luz y siga siendo virgen. Esa es la señal. Que una mujer quede embarazada, eso es normal. Que una mujer dé a luz y pierda la virginidad, eso es normal. Eso sucede. Eso no es ninguna señal. La señal sucede cuando una mujer sin intervención de un hombre quede embarazada. Eso sí es una señal. Cuando una mujer sin intervención del hombre dé a luz, eso sí es una señal. Por eso la palabra de Dios enseña que la señal se va a dar si una mujer sin intervención del hombre quede embarazada, sin intervención del hombre dé a luz un hijo, quede siendo virgen y tenga uno solo. Esa es la señal. Esa es la señal. Y podríamos colocar un ejemplo que a lo mejor hemos oído. De repente Daniela tiene un novio. Daniela, que no escuche mi hermana María, Daniela tiene un novio. Y llega Daniela y le dice al novio, un novio de por allá, de lejos, de África, un negrito por allá de África. Y llega Daniela y está en contacto con el novio y le dice, mire, le dice el novio, voy a ir a visitarla en Venezuela, un novio cibernético. Voy a visitarla en Venezuela. Y entonces Daniela dice, está bien, venga. Ajá, pero ¿cómo hago yo para llegar a su casa? Y entonces llega y dice Daniela, pues bueno, yo vivo en Venezuela. Pregunto, ¿le está dando una señal? ¿Le está dando? Más o menos, una media señal. Le dice el novio, bueno, pero es que yo no entiendo, explíqueme bien cómo hago yo para conocer, quiero conocer a su familia, quiero presentarme, ¿cómo hago yo para llegar a su casa? Y Daniela dice, bueno, yo vivo en tal calle, yo vivo en tal ciudad, en tal barrio. ¿Eso es una señal? No. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive en ese barrio, en esa calle, en esa ciudad. Y entonces Daniela dice, bueno, yo le voy a dar la dirección, pero para que usted reconozca cuál es mi casa, yo voy a colocar un letrero grande en la puerta que diga, bienvenido Petronilo. Y el novio llama a Petronilo. Pregunto, ¿esa es una señal para que el novio llegue a ver a Daniela? ¿Verdad que sí? Y entonces el muchacho llega aquí al barrio, llega aquí a la calle y busca y mira todas las casas y se pone a buscar y llegó y no encontró. Y entonces mira un letrero a lo lejos que dice, bienvenido Petronilo. Y cuando llega, mi hermana lo saca corriendo porque no le acepta el novio a Daniela. ¿Le dio la señal? Sí. ¿Llegó el muchacho? Sí. No le fue tan bien, pero tuvo una señal. ¿Qué es una señal? Algo diferente. Que una mujer quede embarazada, normal. Que una mujer dé a luz un hijo, normal. Ahora, ¿cuál fue la señal que Dios le dio al profeta? Le digo, cuando usted vea que una mujer virgen joven quede embarazada. Oye, que una mujer diga, estoy embarazada y es virgen, ¿no es una señal? Sí. Y cuando usted escuche que una mujer diga, di a luz y siga siendo virgen, ¿no es una señal? Sí. Y que esa mujer tenga un solo hijo, ¿no es una señal?
Sí. Entonces, en una señal tenemos tres características. María es virgen antes, en y después del parto, y María tuvo un solo hijo. Esa es la señal. Esa es la señal. Que los hermanitos evangeliquitos digan: yo no estoy de acuerdo, yo no quiero aceptarlo, yo no quiero vivirlo. Eso ya es problema suyo de usted. La señal que Dios se comprometió en dar fue que esa mujer diera a luz un hijo, y se cumplió con la Virgen María. Que esa mujer quedara embarazada y siguiera siendo virgen, y se cumplió con la Virgen María. ¿Me explico o no me explico? Ahora, ¿cómo podemos saber que Cristo vino al mundo? Porque iba a haber una señal. Vamos a volver a Mateo capítulo 1, versículo 23 para comprenderlo mejor, para estudiarlo mejor, para que ustedes y yo nos demos cuenta, para que ustedes y yo podamos observar que esa señal sí se cumplió. Vamos a leerlo desde el Mateo capítulo 1, versículo 22. Vamos a leerlo mientras que Daniela lo busca y ustedes lo escriben. Saludamos a Zaira Lemus, Dios le bendiga. Gracias por su apoyo, por su granito de arena, por su colaboración. Que el Señor le bendiga. Vamos a escribirlo todos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 22, para ahora sí comprenderlo de la mejor manera, para ahora sí tenerlo presente, para que ustedes y yo podamos ver que esa señal sí se cumplió, que esa señal sí se dio, y que esa señal Dios la cumplió en la Santísima Virgen María. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, desde el versículo 22. Vamos a escribirlo en los comentarios, vamos a ver, quiero verlo en los comentarios. Ustedes están en las redes sociales activos, yo sé, pero no se distraigan con los comentarios de los hermanitos evangeliquitos. A ver, por aquí José Martínez nos escribe San Mateo 1.23, Guadalupe Morales nos escribe San Mateo 1.23, Rose Bull, Mateo 1.22, muy bien, lo estamos escribiendo, Mateo 1.22, vamos a leerlo entre todos para que podamos ver la señal hecha realidad, para que podamos ver la señal cumplida. Dalila Guzmán, por aquí María López, Dunia Andrades han escrito en el comentario. A ver, vamos a ver la señal. Escuchen, ahora sí, Dios le iba a dar una señal. La señal era que una mujer quedara embarazada. La señal era que una mujer diera a luz. Ahora vamos a verlo en este Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 22. Escuchen con atención, paren la oreja. Vamos a volverlo a leer. Todo esto sucedió. Todo esto sucedió. ¿Qué sucedió? Que Cristo vino al mundo. ¿Qué sucedió? Que el Señor venía a la tierra. Todo esto sucedió, escuchen, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Todas estas cosas pasaron para que se cumpliera lo que Dios había dicho por boca del profeta. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 7, versículo 14 que habíamos meditado, que ahora volvemos para comprenderlo mejor? ¿Qué era lo que Dios había dicho? ¿Qué era lo que Dios iba a cumplir? ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Paren la oreja, oído al tambor. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Vuélvalo a repetir, escuchen con atención, paren la oreja, de nuevo. La Virgen. La Virgen. ¿Cuál era? Ya, no me empuje. ¿Cuál era la señal? La señal era cuando usted vea que una joven, cuando usted vea que una virgen, ¿qué? La Virgen concebirá. Quede embarazada. Cuando usted vea que una joven quede encinta. Cuando usted vea que una joven
quede en estado, esperando un hijo, una señal. Sigue la señal. Y dará a luz un hijo. Y cuando usted vea que esa joven, que es virgen, que no ha conocido varón, dé a luz un hijo, sepan que de ahí va a venir el Mesías. Sí. Y esa señal se cumplió en la Virgen María. Y a ese niño le colocaron Emmanuel, Dios con nosotros. Sí. ¿Lo quieren ver? Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Ayer lo estudiamos, hoy lo volvemos a leer para que enriquezca nuestra mente, para que nos ayude en el entendimiento. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Por aquí vamos a escribirlo en los comentarios. Salvador Cruz, que Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. San Lucas, capítulo 1, versículo 26 y siguiente. Vamos a escribirlo en los comentarios, a ver los que están en sintonía, los que están en vivo, los que están escuchando este compartir de la palabra de Dios en vivo. Por aquí Marco Bonilla, Alicia López, Guillermina Rincón, Juana Ortiz, escriben San Lucas capítulo 1, versículo 26 y siguiente. Vamos a buscarlo, vamos a meditarlo y vamos a leerlo. Me imagino que usted tiene ya la Biblia abierta y que usted está leyendo la palabra de Dios, que usted está meditando la palabra de Dios. Benjamín, regala un poquito de agua, Alfonso. Vamos a ver, San Lucas, por aquí nos escribe Disney Domínguez, María Cortés, María López. San Lucas capítulo 1, versículo 26. Gracias por estar activo y por buscarlo. A ver, vamos a ver qué dice, dónde se cumple la señal, dónde se cumple esto, cómo María queda embarazada, cómo María da a luz un hijo sin intervención del hombre, cumpliéndose la señal. ¿Dónde se cumple la señal? En la Virgen María. Para que ustedes se den cuenta que María es virgen antes y después del parto. San Lucas 1:26. Oído al tambor, paren la oreja. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Al sexto mes, el ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Dios envió a su ángel a una ciudad, a su mensajero, escuchen, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio. ¿A una qué? ¿A una qué? A una joven virgen. ¿A una qué? A una joven virgen. ¿Se acuerdan de la señal que decía Isaías capítulo 7, versículo 14? El Señor Dios le dará una señal. La joven. ¿Se acuerdan la señal que decía San Mateo capítulo 1, versículo 23? La Virgen. Y ahora quieren ver dónde se cumple la señal. Escuchen de nuevo. A una joven virgen. Dios le mandó a su ángel a una joven virgen. A una joven que no había conocido varón, 0 kilómetros, que no había estado con hombre. En María se cumplió la señal. Y si la señal decía que la mujer quedaba embarazada sin conocer varón siendo virgen, y iba a dar a luz sin conocer varón y siendo virgen, ¿por qué los protestantes aceptan solamente que María es virgen antes del parto y no después del parto? Si la señal es completa, si la señal debía darla completa, ¿por qué ellos dicen que no? ¿Por qué ellos aseguran otra cosa? La señal debe cumplirse. Y Dios envió a su ángel a hablar con una joven virgen. Escuchen. Que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Y esta mujer, esta joven, estaba comprometida en matrimonio
estaba comprometida. Ya iba a vivir con una persona, ya iba a formar un hogar, pero todavía no. Y a esa mujer fue enviado el ángel. Escuchen. De la familia de David, la Virgen. Oigan, oído al tambor. Miren lo que viene, escuchen. ¿Quieren saber cuál era el nombre de la Virgen? ¿Quieren saber quién era esa mujer? ¿Quieren conocer la realidad acerca de la mamá del Mesías? Escúchenla. La Virgen se llamaba María. ¿Cómo se llamaba la Virgen? La Virgen se llamaba María. ¿Cuál era el nombre de la Virgen? La Virgen se llamaba María. ¿Ustedes recuerdan la señal? La Virgen está embarazada y va a dar a luz un hijo. ¿Cómo se llamaba esa Virgen de Mateo 1:23? La Virgen se llamaba María. ¿Se acuerdan de la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14? ¿Cómo se llamaba esa joven virgen? La Virgen se llamaba María. Ahora, si la palabra de Dios dice que la Virgen se llamaba María y la señal era de que esa joven iba a quedar embarazada, la señal era de que esa joven iba a dar a luz un hijo sin intervención de hombre e iba a ser virgen. Y la palabra de Dios nos enseña que esa joven, que esa mujer se llamaba María. ¿Quién es entonces la mujer de la que hablamos? La Santísima Virgen María. Repito, la Santísima Virgen María. Duélale a quien le duela, hermanito evangeliquito que está en sintonía. ¿Saben cómo se llamaba la joven? ¿Saben cómo se llamaba la mujer? María. ¿Y qué decía la profecía? Para que ustedes vean que sí es María la mujer de la profecía. La joven, la mujer, la Virgen se llamaba María. Lea San Lucas capítulo 1 versículo 35 y ahorita regresamos. Ahí mismo. Vamos a pasar del 28 al 35 y ahorita regresamos. Vamos a escribirlo en los comentarios. Vamos a escribirlo. Estamos en el chat. Vamos a escribir la cita para que no se nos olvide. Para que no la pasemos por alto. Saludos, Padre de México, de la familia Trejo Pérez. Dios le bendiga. Dios le acompañe. Gracias por su apoyo, por su granito de arena a la familia Trejo Pérez. Que el Señor le multiplique. Oigan. Paren la oreja, oído al tambor, presten atención. ¿Se acuerdan? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora San Lucas capítulo 1 versículo 35 para que ustedes se den cuenta. Por aquí ya lo escribieron Ana Betancourt, Guillermina Rincón, Alicia lo han escrito, Juana Ortiz, José Martínez, gracias Betty por escribir la cita bíblica para que los hermanitos evangeliquitos no se pierdan y puedan tener también las citas bíblicas y puedan compartirla. Soco Almaraz, Marisela Cabreras, Disney Domínguez también lo han escrito. Por aquí Dunia Andrade también lo escribió y Luz también lo escribió. Escuchen, paren la oreja, oído al tambor. Escuchen. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, escuchen, acuérdense de la profecía de Mateo capítulo 1 versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Vamos a ver si es el mismo o son varios. Escúchenlo. Por eso, el niño santo. Escúchenlo de nuevo, repítalo. Por eso, el niño santo. Le pregunto, hermanito evangeliquito, ahí dice los niños santos, los hijos de María. Ahí dicen que María es la mujer de la profecía. O sea, que iba a tener muchos hijos o iba a tener uno solo. Paren la oreja, escúchelo de nuevo.
Por eso, el niño santo, por eso, el niño santo, escuchen, que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos iba a tener la Santísima Virgen María?